Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Yamur Yuxel devuelve el regalo de Barbactas, un escándalo que sacude el pasado y el futuro. Queridos amigos, hoy estamos aquí con una noticia que ha caído como una bomba en el mundo del espectáculo y que ha dejado a todos con la boca abierta. Pues lo que parecía ser un intento de reconciliación romántica se ha convertido en una declaración de guerra emocional entre dos de las estrellas más queridas del momento. Estamos hablando, por supuesto, de la tensa situación que se ha vivido en las últimas horas entre la bella Yamur Yuxel y el carismático Barbactas. Una pareja que en la ficción nos ha hecho soñar pero que en esta realidad alternativa que vivimos hoy nos está mostrando una faceta mucho más complicada y dolorosa de las relaciones humanas. Todo comenzó una mañana tranquila en el set de grabación, un día que parecía ser como cualquier otro, con las luces brillantes y el equipo corriendo de un lado a otro. Hasta que llegó un paquete misterioso que cambiaría el curso del día y, quizás, el destino de dos corazones. Según los testigos que presenciaron el momento, un mensajero privado llegó con una caja envuelta en terciopelo rojo, un color que grita pasión pero que en este contexto se transformó en una señal de alerta. El paquete estaba dirigido exclusivamente a Yamur Yuxel, y aunque no tenía remitente visible, todos en el set sabían, por la elegancia del envoltorio y el estilo inconfundible, que solo podía venir de una persona. Barbactas. La curiosidad invadió el ambiente, y el silencio se apoderó del lugar mientras Yamur recibía el objeto en sus manos. Lo que debía ser un momento de alegría o sorpresa romántica, rápidamente se tornó en una escena de tensión dramática digna de las mejores telenovelas que ellos mismos protagonizan. Al abrir la caja, el rostro de Yamur no mostró la sonrisa que muchos esperaban, en su lugar, una sombra de molestia y determinación cruzó sus ojos. Dentro de la caja había un objeto muy valioso, una joya antigua que, según fuentes cercanas, pertenecía a un momento muy especial que ambos compartieron en el pasado. Un símbolo de promesas que se hicieron cuando todo era color de rosa. Junto al regalo, había una nota escrita a mano por Bar. Aunque nadie pudo leer la nota completa en ese instante, la reacción de Yamur fue explosiva y definitiva. Sin dudarlo un segundo, cerró la caja con fuerza, haciendo un sonido seco que resonó en el silencio del estudio, y se dirigió a su asistente con una voz firme y clara. «Devuélvelo inmediatamente», dijo ella, con una frialdad que heló la sangre de los presentes. Pero eso no fue todo, porque las palabras que siguieron son las que hoy ocupan todos los titulares y las que nos tienen aquí analizando cada detalle. Yamur, visiblemente afectada pero decidida a no dejarse vencer por la nostalgia, declaró ante los que estaban cerca: «No voy a aceptar esto. Bar tiene que entender que ese tiempo ya pasó. No puede comprar mis recuerdos ni mis sentimientos con cosas materiales. Que le quede claro, Beni Hekmise Sekmeye Almasn, que no intente arrastrarme al pasado». Esta frase, contundente y llena de significado, ha sido interpretada por muchos como el cierre definitivo de una puerta que Bar intentaba desesperadamente mantener abierta. Se dice que Barbactas, al enterarse de que su regalo había sido devuelto sin siquiera ser considerado, quedó devastado. Fuentes cercanas al actor aseguran que su intención no era molestar ni presionar, sino simplemente recordar los buenos tiempos y quizás, solo quizás, encender una chispa de esperanza para el futuro. Se le escuchó decir a sus amigos más íntimos en un tono de profunda tristeza: «Solo quería que recordara lo que fuimos, no pensé que lo tomaría como una ofensa. Mi intención era pura, pero parece que llegué demasiado tarde a su corazón». Esta disparidad entre la intención de Bar y la recepción de Yamur nos muestra lo complejo que es el amor cuando hay heridas que no han sanado del todo. La devolución del regalo no es solo un acto físico, es un símbolo poderoso de que Yamur Yuxel está en una etapa diferente de su vida, una etapa donde mira hacia el horizonte y no por el espejo retrovisor. Ella ha estado trabajando muy duro en su carrera y en su crecimiento personal, y parece que siente que cualquier vínculo con ese pasado turbulento con Bar podría frenar su avance. En una conversación privada que se filtró más tarde, Yamur comentó a una amiga:
si acepto ese regalo, acepto volver a la confusión, y me ha costado mucho encontrar mi paz. Bar es parte de mi historia, pero no puede ser parte de mi destino si eso significa retroceder. Estas palabras resuenan con fuerza en una sociedad que a menudo idealiza el amor pasado, recordándonos que a veces el acto de amor propio más grande es saber decir adiós y poner límites claros. Por otro lado, los fanáticos están divididos, una mitad apoya la firmeza de Yağmur, aplaudiendo su valentía para no dejarse manipular emocionalmente por grandes gestos románticos que llegan a destiempo. Mientras que la otra mitad siente pena por Bar, viendo en su gesto un acto de amor genuino y desesperado de un hombre que no quiere perder a la mujer que ama. La situación es tensa y el ambiente entre ambos es eléctrico. Se dice que Bar podría intentar un último acercamiento, pero después de este rechazo público y la devolución del regalo, las probabilidades de éxito parecen mínimas. La frase "que no intente arrastrarme al pasado" se ha convertido en un lema para muchos seguidores que ven en Yağmur un ejemplo de fortaleza. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es si Bar entenderá finalmente el mensaje o si su corazón insistente lo llevará a cometer más errores en su intento de reconquista. Es una danza delicada entre dos personas que claramente se importaron mucho, pero que ahora caminan por senderos que parecen ir en direcciones opuestas. La joya de vuelta ahora descansa en manos de Bar, un recordatorio frío y tangible de que el amor no siempre es suficiente y que el tiempo, una vez que pasa, no se puede recuperar con objetos, por muy valiosos que sean. Este incidente nos hace reflexionar sobre la importancia de respetar los tiempos del otro y de entender que no significa no, incluso en el amor. La historia de Yağmur y Bar está lejos de ser una historia sencilla, está llena de matices, de dolor, de pasión y, sobre todo, de lecciones de vida. Mientras Yağmur continúa brillando en su carrera, mirando hacia adelante con la cabeza en alto, Bar se enfrenta al desafío de aceptar la realidad y, tal vez, aprender a soltar. Es un momento crucial para ambos, y nosotros estaremos aquí para ver cómo se desarrolla cada capítulo de este drama que parece no tener fin. La decisión de Yağmur de devolver el regalo es un mensaje claro al mundo: ella es dueña de su presente y arquitecta de su futuro. ¿Y tú, querido espectador, qué piensas de toda esta situación? ¿Crees que Yağmur hizo bien al devolver el regalo de una manera tan pública y tajante, o piensas que fue demasiado dura con Bar? ¿Crees que Bar debería seguir luchando por su amor o es hora de que él también pase la página y busque su felicidad en otro lugar? ¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras en los zapatos de Yağmur y recibieras un regalo de un ex amor que intenta volver? Queremos leer todas sus opiniones y teorías en la caja de comentarios, porque su voz es lo más importante para nosotros en este canal. No olviden suscribirse para no perderse ninguna actualización de esta historia apasionante, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con todos sus amigos que aman el drama tanto como nosotros. Hasta la próxima, con más noticias y secretos de sus estrellas favoritas.